Más que nada esto de desconstruir una mirada, desconstruir algo que te pasó, algo que viviste, una forma de vida con él, una forma de vida en tu hogar que por ahí no te hace bien o que por ahí te hace muy bien, pero hay que desconstruir y volver a construir. Es como que la persona se va reiniciando como la computadora todo el tiempo, ¿no? Y yo lo tomé al trabajo práctico desde mi realidad, ¿no? Lo comparé con mi vida y con mi trabajo en realidad. Y la verdad que las múltiples, que hablaba de las, ay, a ver, Múltiple lo- pobreza, sí. sí, las múltiples pobrezas. Y te deja mucho para pensar ahí, ¿no? Para reflexionar, eh, bueno, la idea fue que hay que desconstruirse y volver a construir un conocimiento nuevo, con otra mirada, con otra perspectiva, y el miedo también. Viste que habla del miedo, el miedo el miedo a hablar por miedo que te echen, el miedo a hablar por miedo a ser juzgado, el miedo, y al final también te limita a esas situaciones. Eh, en el video ella no tuvo miedo, ella enfrentó situación y se fue a otros lugares. Me causó mucha gracia cuando habló de que la escritora le había dicho, o la escritora o alguien que había leído el libro le había dicho, qué pena que, que sean así tan agresivos y maten. No sé cómo era como que ella había escrito un libro y que eran medios así asesinos, y entonces eh, la lectora o la escritora lo estaría leyendo desde su punto de vista fuera del contexto. Es como cuando vos lees un libro y decís, lo mirás desde afuera. En Brasil pasa esto, en Chile pasa esto. Y en realidad la escritora lo había escrito para todo, no para una sola raza o una sola cultura. Eso nos pasa a todos también. Eh, Generalizar, como dijo la compañera. Meter a todos en la misma bolsa. Eso también hay que desconstruirlo. Es más difícil desconstruir que construir. Me dijo una vez una psicóloga, no voy a terapias, pero vivo con muchas de ellas, y dice, es más fácil construir que desconstruir. Mirá qué interesante para tomarlo en relación a la tarea como docentes, ¿no? A ver, ¿qué aportamos para la deconstrucción y al mismo tiempo propia? ¿Y qué aportamos para la construcción de los estudiantes, pensando en que los estudiantes de la educación primaria están atravesando sus infancias, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos para que no se queden con esta posibilidad de construir un pensamiento único, universal, que ponga a todos en la misma bolsa, sino que demarque precisamente la diversidad también en clave de inclusión, ¿no? Y aprovechando hoy, día 3 de diciembre, ¿no? ¿Qué día? ¿No? Ahí las invito también a escuchar el programa de radio de la ESI en el aire. Hace el chico, a las 12 del mediodía, por la radio pública de Florida. Bueno, y pensar también en, bueno, qué es lo que aporta. Fíjense que paralelamente están haciendo el análisis, la interpretación y la lectura de los aportes de Chimamanda, ¿no? La escritora nigeriana, y los aportes de María Teresa Sirven respecto de cuál sería entonces el valor de educar. ¿Querés seguir esta partecita vos, Pau? Así yo le preparo la merienda al chico. Claro, obvio. ¿Hay alguien más que quiera participar en esto de lo que han podido como
hilvanar o que quieran seguir la presentación de alguna de las compañeras, de algunas de las cosas que mencionó. Como para mí el valor de educar, referido a lo que dice Chimamanda y Sirven, es que Sí. por sobre todo está el aprendizaje y la enseñanza. Porque que vale, como decía Eddie, Chimamanda, digamos, que ella, el prejuicio que le hacían por ser de piel color chocolate, de ser de otra diferencia, después estuve viendo los rulos que tiene re linda, bueno, de cómo la miraban como por ser extraña, sí, y no como decía usted, Paola, del tema de los rubios, de ojos claros, cómo la iban denigrando, digamos, de esa postura. Ya del tema del feminismo ni hablar, porque para empezar a relacionar todo. Igual, siempre estaba presente la parte de educación, de la enseñanza, el aprendizaje, y cómo somos, porque me incluyo, somos vulnerables frente a la historia esa única que se postura. Porque siempre cuando hay una historia única es cuando pasa algo concreto que decía en un pueblo, pero en este caso por ahí en las escuelas van a ser específicas. Por ahí teníamos para introducir otro espacio, estamos haciendo con una compañera el prejuicio en las escuelas, en la postura del docente. Cómo la docente va a tener que intervenir frente a un caso de un nene que tenía labio leporino. ¿Qué postura nosotros vamos a hacer? No hacerle la historia única esa, sino incluirlo para que sea todos por igual, digamos. Ya sea, tienen un guardapolvo blanco, que todos tengamos como eso, todos por igual. Esa es la relación que hacía entre las dos. Bien, sí, Mariela, ¿y cómo te parece que esto se puede dar en esta idea de incluirlo? ¿Qué gestos o qué cosas, cómo lo habían pensado ya que lo estuvieron trabajando? O sea, trabajaron Tuvimos concretamente. Sí, sí, sí. la parte de los identificamos, tuvimos el caso, pero lo vimos por la parte más sociológica, no por el tema de más vale, la seño le va a aportar valores, el cariño, para fomentar su autoestima, digamos, y no tener ese cargo de conciencia. Por esa parte nos fuimos, pero siempre incluirlo. Y en este caso la seño lo que hacía era dejarlo de lado. Nosotros vimos los pros y los contras, y tratar de más vale de nuestra postura como futuras docentes, de darle algo positivo para el nene. Pues ya viendo que el caso del labio leporino, el nene tenía una desigualdad social económica, ¿qué lo hacía? Porque por ahí que tiene alguna postura económica alta, digamos, puede que se pueda operar, pero en este caso el nene no se podía operar. Y eso también conlleva todo el comportamiento, se portaba mal en la escuela y demás. Claro. ¿Alguien más que nos quiera Profe, comentar? acá siguiendo un poquitito acá sobre la línea de lo que estaba contando Mariela, ¿no? Esto de a veces, hoy en día, bueno, ya es más frecuente el tema del acceso a internet, o sea, hay sus faltas y todo, pero bueno, el acceso a la información es como que te permite un mayor abanico de acceso a información y todo, y es como que no, si querés buscar información, si querés acceder, tenés la opción, y no solamente quedarte con lo que se fomenta con esto del pensamiento único y lo que quieren delimitar. Entonces, bueno, por un lado relacionado con eso. O sea, hoy en día el tema de etiquetas o establecer prejuicios, espera mi amor, anda, puede ser más, tenés la posibilidad de que sea más amplio. Espera que me desconcentré, perdón. No pasa nada. Por un lado es eso, ¿no? Entonces, esto de la falta de conocimiento y el establecer juicios previos sobre determinadas personas, grupos o situaciones sin fundamento.
En realidad, cuando vas a profundizar sobre la situación, es como que la misma persona que está estableciendo el prejuicio es en donde está la falta de información. ¿Sí? Así que bueno, nada, es más que nada como que un poquito relacionado con eso. Y después otra de las cosas, a mi entender, es incluirlo. ¿A dónde hay que incluirlo? Si en realidad está incluido en la sociedad, somos todos parte de la sociedad. No hay que incluirlo, está incluido en la sociedad. Lo que sí considero que tenemos que trabajar es en transformar la mirada de los excluyentes a que sea incluyentes. O sea, los que excluyen son los que están mal. Y es eso lo que me parece que hay que cambiar, porque en realidad incluidos estamos todos. Interesante, perdón, me perdí algunas intervenciones, pero ahí es de lo que estuve escuchando desde lejos. Pensar en esta cuestión de las variables que traía a colación Mariela y que bien marca sociológicamente Teresa Sirven en su texto, ¿no? Estas variables y estas dimensiones que son sociológicas, que son políticas y que son económicas, ayudan a pensar no solamente una pobreza en clave económica, sino las múltiples pobrezas que ella nos proporciona, y desde allí, desde esa lectura sociológica y política, cuáles son los desafíos de la educación y cuál es el valor de la educación hoy. Entre esos desafíos, uno de los más fundamentales o importantes en este contexto de tanta exclusión, ¿no?, es precisamente recuperar esta posibilidad de problematizar la realidad y atacar ese pensamiento único que quizás se instala inclusive desde esta bombardeo de tanta información para poder pensar, bueno, desde qué criterios, ¿no?, y construir criterios, argumentos, razones que permitan problematizar esa realidad para seleccionar información que nos ayude a seguir tomando decisiones en nuestras vidas, ¿no? Y ahí el valor de la educación en esta posibilidad del pensamiento crítico, de prácticas democratizadoras, ¿no? Y acá vinculándolo con un poco lo que tal vez trabajan o trabajaron en enfoque sociocultural respecto del texto de Pablo Gentili, en estas escuelas democratizadoras y escuelas homogeneizadoras, o normalizadoras, trayendo a colación la categoría de Castel de exclusión, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pensar la inclusión y las prácticas democratizadoras donde estemos realmente todas nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestros sentires, en el aporte de esta construcción de conocimientos y de saberes, ¿no? Cómo se va problematizando y haciendo una lectura crítica de la realidad que nos ayude a tener prácticas más colectivas, más colaborativas y más democratizadoras, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos tal vez en los que nos encontramos en estos escenarios donde hay mayor acceso a información, a informaciones múltiples, diversas y de distintas fuentes. Entonces, ¿cuáles son los criterios que podemos aportar para la construcción, o cuáles son los elementos que podemos aportar y herramientas para la construcción de criterios que nos ayuden a tomar decisiones sobre qué información validamos y recuperamos nosotros para esa construcción de saberes y de conocimientos, ¿no? Donde claramente todos tengamos la posibilidad de ser protagonistas. Ahí me enganché con todas sus intervenciones. ¿Qué más estaban charlando? Ahí en esto que decís, Mari, me quedé pensando, me acordaba que al final del texto, Sirven hace, perdón, tengo mucha carraspera. Sirven hace un comentario, expone que, no me acuerdo ahora el concepto y no me acuerdo dónde lo anoté, dentro del mundo que tengo de cosas anotadas, pero que Sirven menciona la necesidad de organizarse con los otros, como para poder, ¿cómo, Mari? Sí, sí, la colectivo, la posibilidad de organizarnos colectivamente. Claro, y creo que eso es re importante, ¿no? Porque recién escuchándolas a Mariela y a Janina,
que hablaban sobre esta necesidad, o esta cosa de que somos vulnerables a la historia única, ¿no? Y cómo hacer cómo tratar de hacer un quiebre ahí, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, desde Volnau, esta opinión individual, cómo hace para hacer mella en la opinión dominante. Pero ¿qué pasa cuando simplemente simplemente seguimos sosteniendo los prejuicios, ¿no? Esas generalizaciones, esa historia única? ¿Qué pasa cuando no nos damos cuenta? O sea, no es ni por mala leche, ni por querer excluir a un niño, o pensándolo entre pares, por querer excluir a un compañero, sino que simplemente lo reproducimos porque así fuimos criados, y que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Como decía Silvina, generalizamos todo el tiempo. Es cierto, es un modo de poder sostenernos, de generar nuestra supervivencia en el mundo, la generalización, ¿no? Hay un autor que se llama Hume, desde la filosofía, que dice que si no tuviéramos eso que él denomina sentido común, si no lo tuviéramos, no tenemos posibilidad de mirar para los dos lados antes de cruzar una calle, o sea, no sobrevivimos a la situación social. Pero ¿qué pasa cuando esa generalización que afecta negativamente, no la podemos reconocer? Y me parece que hay como una mirada o una salida posible, o algo para tener en cuenta, aparte de esto de tratar de sostener la duda como un momento creativo, como un momento de decir, esto me parece que me está sonando que no va a funcionar, o acá hay algo que no está bien, pero no termino de entender qué, porque somos humanos y no tenemos por qué, digamos, como comprender la problemática, o saber cómo resolver bien esa problemática. Y me parece que ahí un salvataje piola está lo que dice Sirvent en relación a trabajar colectivamente, ¿no? A tejer redes con nuestros pares en las escuelas, con las familias de los niños, con distintas instituciones, ¿no? Me parece que eso está bueno para considerar. ¿Me Profe, escuchan? un poquito No, se con... escucha Perdón. mal. Perdón. A ¿Se ver, escucha bien? Sí. ¿sí? ¿Andrea? Dale. ¿También? Sí. Yo quería contar, bueno, no sé si... pues yo en el secundario tuve una profesora de geografía e historia que nos tenía que contar sobre todo esto de la Argentina, de la campaña del desierto y todo eso. Y también se me acordé de esto del relato único, de la historia única, porque siempre en la historia te cuentan lo que hicieron los otros, pero nunca te cuentan el punto de vista de los pueblos indígenas acá. Entonces ella nos trajo, o sea, en la escuela no había un libro de eso, y ella nos trajo de su casa un libro que escribió un nieto, un bisnieto de un, no me acuerdo cómo era, que tenía un rango importante dentro de su pueblo, y contaba todo lo que ellos vivieron, su pueblo, que ellos eran de Córdoba. Pero bueno, eso también me pareció importante porque, como no, la historia contada desde un solo punto de vista, siempre quedan como bien parados, pero en realidad no, porque lo que hicieron fue una masacre. O sea, si bien lo sabemos, pero en la escuela no te lo ponen así en los libros de historia. Y la profe también me pareció, como educadoras, ¿no? También tener esa posibilidad de poder mostrar los dos lados de la historia, lo que la hicieron y lo que la sufrieron. Sí, gracias Andrea. Y en relación a esto, bueno, traer a colación que, bueno, precisamente el diseño curricular, la formación docente, digamos, explicita como perspectiva a lo largo de la formación uno de los ejes y perspectivas fundamentales, que es, bueno, la de derechos humanos, la de interculturalidad, la de la de educación ambiental. Entonces, es interesante también la perspectiva de género. Es interesante pensar, y acá volvemos otra vez a nuestro espacio, bueno, ¿qué pasa con
las decisiones que tomamos como docentes desde determinados posicionamientos epistemológicos, ¿no? Vamos acá con Macía, ¿no? ¿Qué pasaba acá con esta posibilidad de seguir aportando a la construcción del conocimiento desde estas epistemologías feministas, ¿no? Es decir, donde aparece todo esto que siempre ha sido negado, y tal vez avanzar para no seguir replicando tal vez lo que ha demarcado nuestra historia como configuración de país y de territorio occidental del sur, ¿no? Entonces por eso pensar nuestras epistemologías desde el sur. Y desde allí mirar en que además de las historias de vencedores y de vencidos, están todas las historias, desde la historia social, pero al mismo tiempo van apareciendo todas nuestras historias que ayudan a configurar el tejido de lo que fue siendo y haciendo. Y desde la escuela, ¿qué es lo que sucede con la selección de fundamentos y de razones en nuestras planificaciones a la hora de pensar y proponer nuestras formas de enseñar y nuestra forma de presentar ese recorte de realidad que queremos mostrar desde unas y otras perspectivas, ¿sí? También para no quedarnos en las dicotomías, o para no entramparnos en polos aparentemente opuestos y irreconciliables, para efectivamente ir construyendo un escenario donde fluyan y confluyan las distintas perspectivas, pero siendo conscientes de cuáles son los posicionamientos que vamos tomando como docentes y como educadores, desde la selección de la bibliografía, así como vos decías, Andrea, desde la forma en la que presentamos las consignas, desde la forma en la que proponemos el desarrollo de los vínculos y las interacciones para dentro de las aulas. Interesante lo que va apareciendo. No sé quién más estaba por intervenir, junto con Andrea. Creo que Janina. Yo, profe, ¿sabe Sí. qué? En realidad, justo escuchándola la profe Paola, se me vino en mente el tema de que decía, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Y me parece que una de las posibilidades es, desde este punto de vista colectivo, o sea, con un poco de pedagogía crítica, creo que con un poco de diálogo crítico con las familias antes de establecer juicios previos, o sea, en base al conocimiento, crear espacios para charlar y realmente ver si es que hay una problemática en base a presunciones que tenga la docente o la persona que sea en este caso docente, establecer espacios de conocimiento. Si las necesitan, con herramientas que tenga la escuela, tratar de brindar ayuda, inclusive herramientas que uno tenga a mano, que pueda posibilitar como persona, no solamente como docente, pero, y en caso de que no, o sea, es eso, el conocimiento sobre la situación antes de establecer un juicio previo, me parece. No solamente cerrarse en que es tu idea y esto, crear espacios de diálogo para conocimiento. A mí ahora me surge como un, perdón, no, digo, me surge como un interrogante, ¿no? Bueno, con respecto a lo que venimos hablando. ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente y demás, ¿no? Bueno, en el texto hablaba de que un conocimientos enlatados, que están todos ahí, que todos siguen lo mismo. Y hacía relación con lo de la mayoría de edad, la minoría de edad. Entonces no sé si tendrá algo que ver o no, ¿no? El hecho de decir que también la función de la escuela es incentivar o motivar a la criticidad, a pensar en diferentes cosas y hacer valer también la opinión propia, ¿no? Y llegar en cierto modo a una edad, a una mayoría de edad, digamos, para ser, digamos, competentes en la sociedad, ¿no? O sea, porque si todos seguimos la masividad, como que no sé qué sería de nosotros. Entonces, empezar a pensar en esa mayoría y esa minoría, que no nos quedemos en esa minoría, sino que la escuela incentive a esa mayoría de edad. No sé si tiene relación o no, ahora se me vino eso en mente, digamos.
Sí, está bueno eso que decís, Dani, porque pensándolo no como minoría de edad porque sea un menor de edad, que eso ya lo habíamos charlado en otras ocasiones, pero sí esta imagen que vos estás recreando del que no tiene autonomía, ¿no? O sea, del que no tiene autonomía para tomar sus decisiones, para saber de qué manera puede actuar frente a una relación, no sé, pensando en situaciones por ahí de cierta violencia dentro de las aulas, y que eso se pueda dialogar y poder ponerle palabras a esas situaciones difíciles, como para que esto que vos decís, ¿no? Que el objetivo de la escuela, como que cada uno pueda estar en la búsqueda de lo que lo hace feliz, de desarrollar sus propios deseos, de tener una vida más plena, y en esa búsqueda de la plenitud, saber lo que uno lo puede como establecer siempre en el otro, ¿no? Dado que vivimos en sociedad, y que aparte del otro, como dice un filósofo Spinoza, nos es útil para esa felicidad. Y porque es retributivo, ¿no? Porque uno solo por sí mismo no podría hacerlo. Y me parece que está bueno esto que mencionás, pensándolo en ese sentido, ¿no? Cómo construir sujetos plenos y sujetos que sean autónomos para que el día de mañana, o para que puedan ir a medida que van avanzando en la edad y en sus conocimientos y en sus experiencias, puedan ir eso como aprovechándolo para tomar decisiones con más cantidad de herramientas, ¿no? Y con más posibilidad de expresión, que también es algo que, bueno, a partir de lo que estuvimos charlando sobre Didi Uberman, ¿no? Del texto de las emociones, la dificultad, varios de ustedes lo mencionaban en sus trabajos, la dificultad o lo difícil que es el exponerse, ¿no? El ponerse frente a otro en una situación vulnerable, el mostrarse como un sujeto pasivo, cuando en realidad están pasando un montón de cosas al demostrar una emoción y al demostrarlo frente a otro. Está genial eso que se va tejiendo entre lo que ustedes mencionan, porque hay un montón de cosas que están vinculándose implícita o explícitamente con todos los otros textos, ¿no? Ahí Mari también estuvo haciendo otros comentarios, apareció Kant, apareció bastante. Fíjense, un poco esto es lo que, sin intentar cerrar el debate, pero ya que lo digo, un poco esto es como el objetivo de lo que pretendemos en el coloquio. Obviamente no vamos a estar 700 horas, más si el coloquio tiene que ser una conexión virtual, pero es interesante esto, ¿no? Poder hacer este recorrido a partir de una temática, en este caso por ahí estamos relacionándolo desde la discriminación, por poner un término, y cómo se va enlazando entre sí. Ese era como nuestro objetivo del espacio, que se entiendan que no son como temas separados, sino que hay una articulación que se puede hacer a partir de esta situación de pensar, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Precisamente estaba pensando en esto de que de alguna manera es como un ensayo del coloquio, porque van haciendo entretejidos y lo van explicitando. Nos quedan 10 minutitos. Y que tal vez una pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué es necesario? ¿Cuál es el valor de la escuela y de la educación hoy? ¿No? Y una respuesta posible es enseñar y habilitar conversaciones. ¿Cuáles son esas conversaciones necesarias? ¿Cómo y para qué? ¿No? Y desde allí encontrar algunos argumentos y sentidos desde los autores y desde lo que fueron planteando hoy acá, ¿no? Para llegar a ese aporte que siga generando toma de decisiones como sujeto social, miembro de la sociedad, que siga aportando a prácticas sociales y sociales más colectivas, más participativas, más respetuosas, y bueno, tendiente a la justicia, ¿no? Bueno, y ahí van a aparecer los distintos posicionamientos, ¿no? Teóricos, políticos, epistemológicos. Esa sería la invitación de pregunta Andrea si vamos a volver a entrar. Nos parecía, nosotros armamos un cierre, un PowerPoint así pequeñito, como para el cierre, pero si quieren aprovechamos estos 8 minutitos que nos quedan para seguir conversando sobre las dudas o inquietudes que hayan respecto de Sirven,
y volvemos a entrar solo para compartir ese PowerPoint, que no son más de 5 minutitos, si así lo prefieren. O arrancamos con el Power ahora, como ustedes elijan. Para poder responder a la pregunta que hizo Andrés. ¿Hay alguna otra inquietud respecto de las relaciones entre el video de Chimamanda y el peligro del relato o la historia única y el valor de la educación de María Teresa Sirgue? Yo tengo una duda, pero Dale, Ana. es de la materia, no Dale. o sea, no me quedó claro, no sé si porque no lo escuché o qué, pero ¿cuándo van a avisar quién es regular y quién promociona para el coloquio? Cuando entreguen ahora el trabajo 2. Para la condición de promoción tienen que estar los 2 trabajos aprobados, ¿sí? En algunos casos, algunas compañeras tienen que revisar algunos de los puntos, tienen que revisar o completar algunos de los otros puntos, o tienen que volver a hacer, van a tener el tiempo que necesiten para poder hacer eso. Nosotras estuvimos recibiendo los trabajos, las consignas de la actividad número 2, que sería esta pregunta sobre la que comenzamos a trabajar hoy, y la devolución la vamos a tener entre hoy y mañana más seguramente. Los 2 trabajos aprobados implicarían que estarían en condiciones de promocionar, ¿está? Esto les da el margen de libertad para organizarse entre ustedes, para ver cómo se configuran esas duplas o esas triplas o esos tríos para el coloquio, ¿sí? En caso de promoción, coloquio hay que hacer sí o sí igual. El coloquio sí es la instancia en la que conversamos alrededor de esta producción que ustedes van a compartirnos y en la que van a sintetizar de alguna manera cuáles son los aportes o las dudas o las inquietudes que se les generaron a partir de este recorrido por conocimiento, ¿tá? Y ahí van a tener la libertad de tomar algún recurso, analizar alguna serie, analizar alguna imagen, traernos algún texto y compartir desde allí algún relato breve, y desde allí comenzar a problematizar como este ejercicio que fue surgiendo de relación entre los autores, los temas, las discusiones que se fueron generando, tanto en el WhatsApp como a través del Zoom, ¿no? Ese es el sentido del coloquio, ¿no? Un espacio de conversación en el que podemos ser las protagonistas las 4 o las 5, depende de cómo esté organizado, e insistimos en la cuestión de lo grupal para que puedan haber debates y no nos quedemos con nuestro pensamiento único, ¿no? En esto de seguir ejercitando la conversación y las conversaciones con otros. Por eso nos parecía importante el tiempo entre el receso y la presentación y este corte, digamos, hasta el 22 de diciembre, para que se puedan ir organizando y para que tengamos encuentros con esas duplas, con esas triplas o tríos, para pensar ese coloquio, ¿no? Y que tengan tiempo también de volver a los textos, de si quieren volver a los videos, bueno, organizarse entre ustedes de la forma que así lo definan, en esta idea de la mayoría de edad y la autonomía. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Sani. a mí una de las cosas, bueno, que por ahí puedo plantearlo en WhatsApp que me dejó como es que lo que hablaba de que los intereses del Estado, por así decirlo, eran los que impregnaban nuestro sentido común. Cuán importante es que nos estemos, esto de la duda, ¿no? De poder cuestionar estas cosas que por ahí
eso, las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta que en realidad estamos todo el tiempo como ayudando a esto. Sí. Y acá aparece otra de las categorías que seguramente han estado trabajando, lo van a trabajar con Bauman, cuando piensan la cuestión, la categoría sentido común y el pensar sociológico, por ejemplo, ¿no? Trayendo otros de los textos que trabajan también en otros espacios. El sentido común, como estas configuraciones que van sentando y cimentando los prejuicios, ¿no? Y los modos de percibir, de ser y de hacer la realidad, y ahí hacemos puente con la categoría ideología, y cómo se van configurando las culturas desde allí. Bueno, y qué aparece en la cultura escolar que ayuda a problematizar esas formas de pensar, ser y hacer la realidad, para que efectivamente seamos no solo sujetos críticos, sino también tengamos esta posibilidad de pensarnos colectivamente, ¿no? Rompiendo muchas de las categorías del individualismo que impera desde lógicas neoliberales, de la globalización, de los consumos, etc., ¿no? Entonces es interesante también en clave democratizadora de la escuela cómo se va favoreciendo la construcción y los encuentros de saberes. Entonces, por ejemplo, desde el campo de la didáctica, con Daniel Feynman, cómo aparece Feldman, cómo aparece la importancia de construir los saberes y los conocimientos de la grupalidad, ¿no? Entonces, para ello necesariamente tiene que haber un momento del aporte del individual. De allí lo grupal y desde allí lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ofreciendo desde los espacios áulicos y desde nuestras propuestas y nuestras estrategias la posibilidad de que cada uno se asuma, ¿no? Con posibilidad y con poder de tomar la voz, de tomar la palabra y de construir sus propios argumentos, sin que esto sea una cuestión egoísta o individualista, sino que sea en pos de aportar a lo grupal y luego al debate y la conversación en lo colectivo, ¿no? Y allí ir alimentando prácticas democratizadoras. Nos queda un minuto. Ah, ya están definiendo quiénes hacen los grupos. Bueno, qué bueno. Es interesante seguir conversando y antes de que se corte, las molestamos con la última conexión, si les parece, ¿sí? En el último tramo, para hacerles nuestra devolución también a este espacio de lo sincrónico. ¿Qué les parece? Yo creo que ahí respondimos casi todo lo que fueron preguntando. La idea es que hasta el 22 nos vayan mandando mensajitos por privado a Paola o a mí y nos vamos poniendo en contacto para hacer nuestras reuniones. Ahí lo definimos por WhatsApp o por alguna otra plataforma para ayudar.